Hola y bienvenidos superinqueros a un nuevo episodio aquí en Superinca, empresa y marketplace 100% peruano que conecta emprendedores, brinda seguridad y te impulsa a dar el siguiente gran paso al éxito como vendedor. En la era digital, la reputación puede definirse en segundos con una publicación o incluso con el silencio. Las redes sociales amplían la voz, pero también vuelven más vulnerable la confianza pública. Cuidar la reputación digital implica gestionar conscientemente la identidad en línea y actuar con coherencia y responsabilidad. Cada interacción construye o erosiona credibilidad. Tanto personas como instituciones deben proteger su presencia digital, saber responder ante la crisis y entender que la confianza es hoy uno de los mayores activos. Hoy presentamos la reputación digital, cómo protegerla en la era de redes sociales. Nos acompaña en esta ocasión Edward Reyes, estratega digital, experto en marketing, reputación digital y contenido audiovisual. Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenido, Edward. Muchísimas gracias por tu participación. Es un gusto tenerte aquí en Superinca. Quisiéramos primero, antes de empezar, conocerte un poquito, a qué te dedicas, cuáles son tus especialidades sobre todo. Hola Liliana, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todo el equipo de Super Inca. Muy agradecido por la invitación para esta entrevista. Bueno, me presento. Yo soy Eduard Reyes. De formación soy comunicador audiovisual. Soy licenciado en comunicación audiovisual, magíster en comunicación y marketing. Llevo más de 8 años en el campo laboral de las comunicaciones. Y actualmente también soy pues coordinador de comunicación e imagen institucional de una universidad en Lima Norte, la Universidad de Ciencias y Humanidades. Y también soy docente universitario. Este año he comenzado esta bonita etapa y de verdad me siento muy contento de explorar este nuevo campo. Bueno, es una experiencia bastante amplia, ¿no? En imagen empresarial me dices. Sí, comunicación, o sea, más que nada la comunicación corporativa, ¿no? Mi cargo es Sí. coordinador de comunicación e imagen institucional de la Universidad de Ciencias y Humanidades, UCH. Ujú. Bueno, me imagino que en este entorno en el que trabajas también se tocará lo que es la reputación digital, ¿no? De que es el tema principal del día de hoy. Sí, correcto. Es muy importante actualmente trabajar mucho en construir una buena reputación. Definitivamente toda empresa es algo que debe tener siempre presente ello, porque la reputación es algo que se construye a largo, mediano plazo y que te permite generar múltiples beneficios para ti como marca, ¿no? Tener mayor presencia, tener mayor confianza en tu público y sobre todo compartir lo que tú vas logrando, lo que vas realizando, no solamente dentro de tu casa, por decirlo así, sino qué estás generando por tu entorno, ¿no? Lo que llamamos responsabilidad social corporativa, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo que también en la labor que hacemos es lo que ejecutamos, ¿no? Compartimos un poco los logros de la universidad, de la institución, realizamos un poco también lo que viene a ser la gestión de eventos, garantizamos los protocolos y demás acciones que buscan responder a las necesidades de la institución. Claro, bueno, en el entorno en el que vivimos hoy en día, donde básicamente mm, casi la mayoría de cosas son de forma digital, siempre pasa o se dice, ¿no? De que lo que pasa en Internet ya no se puede borrar, ¿no? Entonces, en este entorno donde todo lo que hacemos en línea se vuelve pues casi imposible de borrar, ¿tú cómo definirías la reputación digital? ¿Y cuál sería la principal diferencia de la reputación en un sentido más tradicional? No, es una muy buena pregunta. Definitivamente lo tradicional involucra una publicidad en donde solamente la comunicación era unidireccional. Nosotros recibíamos la información principalmente que la empresa quería decirnos y ya. En muchos casos era un tanto más comercial incluso. Pero ahora ya debido a las nuevas tecnologías, las redes sociales, a que ahora ya no solo somos consumidores, sino somos prosumidores. Creo que esto ha generado un cambio, ¿no? Tener un smartphone, tener la conectividad a la mano, principalmente nos ha permitido que sea una herramienta en donde nosotros podamos ser escuchados, podamos hacer que nuestra palabra pues resuene en medios digitales y que las empresas con el tiempo han ido logrando tomar en cuenta esas apreciaciones, ¿no? O sea, lo tradicional se refiere principalmente a una publicidad centrada en informar sobre algún producto, marco o servicio, principalmente eso. Pero ahora en la reputación digital, ¿no? Involucra muchas acciones, que no solamente la empresa debe construir y ejecutar acciones, sino también debe tener una comunidad digital que pues debe ser atendida ante sus necesidades.
¿no? Esa reputación digital, por ejemplo, debe ser primero co-creada, ¿no? Entre la empresa, según las acciones que realiza, y los consumidores, cómo es que ellas la perciben y qué tanto valor les da hacia ellos el contenido que les comparten. Por ejemplo, esta reputación digital no es algo que se construye de la noche a la mañana. Si yo lanzo una empresa, una marca ahora mismo, mañana no es que ya todos me van a querer. Es como, por ejemplo, Claro. como le digo a mis estudiantes, ¿no? Cuando nosotros conocemos a una persona, de una no comenzamos a contarle toda nuestra vida. Eso es parte de la confianza y la confianza se va ganando con el tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con las empresas, algo analógico, ¿no? Y bueno, construir esta confianza demanda cierto tiempo, pero cuando se logra, ya hacemos que nuestro público permanezca con nosotros, se fidelice, comparta nuestro contenido, genere contenido a favor de nosotros, ¿no? Pero claro, al ser una comunidad digital, nosotros como marca, como empresa, debemos hacer acciones que permitan, por ejemplo, si es que ellos tienen algún inconveniente, alguna duda, alguna pregunta o nos dan una crítica que sirve para sumar, debemos tomarlo en cuenta. Porque, por ejemplo, ¿no? Cuando recibimos una apreciación de un amigo, un ser querido, y sabemos que esa apreciación, ese feedback, es para que nosotros mejoremos, y al tomarlo, esta persona pues se da cuenta que realmente mi consejo le sirvió, ¿no? Entonces se siente bien, permite que haya una mayor cercanía. Entonces es muy analógico entre las relaciones sociales y la relación marca-usuario, por ejemplo. Entonces va por ahí, ¿no? Es una construcción que demanda mucho esfuerzo, tiempo e inversión, pero que a las finales sí es muy gratificante para toda marca o empresa en este entorno digital. Claro, es como que un proceso, ¿no? Que al final lleva a varios resultados, no tanto por parte de los clientes como por parte de la misma empresa en general. Correcto, sí, es un proceso, a veces sucede, ¿no? Pues que hay marcas que quizás inician y está perfecto, ¿no? Buscan quizás tener ciertos resultados de forma inmediata, ¿no? Entonces es también labor del comunicador, por ejemplo, acompañar, aconsejar, sugerir y recomendar cómo es este proceso que se va a seguir, que se va a construir, por ejemplo, para lograr esa reputación que se busca, ¿no? Entonces comenzamos, sí, primero con las percepciones, es decir, cómo es que los usuarios nos ven, aprecian, por ejemplo, qué es lo que le compartimos, cómo es que ellos se sienten con lo que vamos haciendo. Es la primera impresión, por decirlo así, eso viene a ser la percepción, y la reputación ya viene más a ser esa idea colectiva que existe de nuestro grupo, de nuestros stakeholders, por ejemplo, los públicos objetivos, ¿no? Que como ellos ya nos perciben de modo más macro, ¿no? Es decir, fusionar las ideas de cómo es que realmente estamos teniendo esta presencia en entornos digitales. Entonces, es algo que definitivamente se construye con el tiempo, que demanda inversión y que me da mucho gusto que las empresas y marcas lo estén tomando muy en cuenta hoy en día. Bueno, como sí, como mismo mencionas, ¿no? Este proceso es trabajoso, es bastante laborioso y también debe ser bastante delicado, ¿no? Porque, bueno, a veces ya cuando una empresa está formada, cualquier mínimo error que se filtre o que se conozca, pues sí puede dañar bastante la reputación, ¿no? Pero en base a tu experiencia y a los casos que ves todos los días, ¿qué tan conscientes crees que son las marcas y los profesionales independientes de este valor que tiene pues la reputación digital a largo plazo sobre todo? No tanto de inmediato, sino en un plazo pues un poquito más extenso. He podido ser testigo, por ejemplo, bueno, yo nací en los 90, así que he podido ser como que testigo de esa evolución tecnológica, de cómo pues de una página web simple hemos pasado ya a interactuar hasta en entornos digitales tipo metaverso, ¿no? Porque ya está, por ejemplo, un ejemplo es lo que ahorita los jóvenes están ahorita haciendo a través de estos entornos como Roblox, por ejemplo, ¿no? Crean avatares y demás. Entonces, toda esa evolución ha sido pues un proceso grande de inversión en tecnología, ¿no? Pero ha sido también muy gratificante ver cómo la tecnología ha ido acercándose más a las personas, a los usuarios, ha sido un tanto más accesible. Tenemos un gran porcentaje a nivel país, por ejemplo, de peruanos que ya están conectados, que tienen la conexión a Internet. Claro, hay mucho por seguir trabajando, claro que sí, pero yo creo que esa evolución que hemos tenido nosotros como personas usuarios, de tener esa conexión, esa conectividad a estos medios sociales, a estas nuevas formas de comunicarnos, ha sido siendo asimilado también por las empresas, ¿no?
Ahora, por ejemplo, las empresas no solamente te dicen, ¿sabes qué? Te vendo esta gaseosa, te cuesta 4 soles, por decirlo así. No, te cuentan una historia, te dicen qué es lo que te va a transmitir o qué te va a generar tomar esta gaseosa, por El decirlo así. famoso storytelling. Correcto, el storytelling. Entonces, ya ahora es algo que me he percatado en algún momento también, algún profesor me lo ha dicho, las personas estamos ya un poco saturadas de que nos vendan cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de poder llegar a tu público? A través del storytelling, ¿no? Nos gusta mucho que nos cuenten historias, ¿no? Pero estas historias deben ser concordantes, por ejemplo, con los valores de la marca, con los valores de la empresa, con la transparencia que ésta tiene. ¿No? No es que, yo te ofrezco el oro y el moro, pero por lo bajo estoy como que contaminando o estoy haciendo acciones que realmente como empresa no son correctas, ¿no? Entonces, así como las palabras que damos deben ser certeras, claras, nuestras acciones deben ser de la misma forma. Entonces, justamente hemos podido ir notando cómo las empresas, las marcas, las mismas personas que desean crear su marca personal, poco a poco lo han ido asimilando, han ido tomando estas experiencias, incluso se han ido capacitando, ¿no? Para poder ir generando este posicionamiento, esta presencia en cuanto a reputación digital, por ejemplo, ¿no? A veces ha sucedido que en algunos momentos, pues algunas marcas ante cualquier situación han sido un tanto reactivas, ¿no? Reaccionan, responden o comentan y ya está. Pero no es la forma. Entonces, a través de una adecuada estrategia de comunicación, así se presente la situación que se dé, siempre sí se puede llegar a buen puerto, ¿no? O sea, dando solución, demostrando siempre transparencia y sobre todo actuando de forma proactiva con tu público, ¿no? Que siempre, siempre nos debemos a nuestro público prácticamente, por decirlo así, a nuestra comunidad digital, porque ellos son quienes nos ayudan a construir nuestra reputación. Ellos son quienes interactúan con nosotros, quienes están presentes, quienes nos recomiendan, quienes generan algún video, algún contenido en otros entornos digitales hablando de nosotros como marca. Entonces, también debemos siempre cuidar a nuestra comunidad, haciendo que nuestros valores trasciendan en contenido que sume mucho a ellos. Entonces, creo sí que las marcas han ido ganando esta conciencia respecto a la reputación digital y que poco a poco se va construyendo, si bien es cierto, a largo plazo, pero ya lo van tomando muy en cuenta. Y eso es muy importante porque invita también a que se tome y se sume a comunicadores, a líderes en publicidad y demás, a también ser parte de este tipo de campañas, ¿no? Que generan valor y que permiten compartir un mensaje de forma directa, con emoción y que sume a la construcción de reputación principalmente. Sí, por supuesto, ¿no? Algo que recalcaste bastante es el papel del comunicador, ¿no? O la comunicación en este tipo de reputaciones digitales. Y bueno, pasando un poquito a este rol, la gestión de comunicación y sobre todo el manejo de redes sociales, ¿no? Que es por lo que las marcas más se dan a conocer. ¿Tú qué errores comunes ves en esta gestión que al final terminan afectando a la imagen de una empresa? Sí, es una muy buena pregunta también. Definitivamente, así como hay acciones que suman mucho al valor de la empresa, al valor del contenido que se va socializando, también hay unas acciones y puntos de mejora, principalmente, ¿no? A veces sucede que algunas marcas no toman muy en cuenta la interacción o la participación de sus stakeholders, sus públicos, y también no están muy bien manejadas en el momento de generar cierto tipo de reacción ante alguna publicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que quizás algunos de los puntos de mejora que se podrían presentar estaría relacionado a no considerar las métricas de forma adecuadas para poder tomar decisiones al momento de generar mejoras, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de interacción, algún tipo de reacción, ¿no? Esto va a permitir, por ejemplo, que si nosotros notamos que cierto contenido está generando muy, muy buena reacción por parte de nuestros usuarios, están generando comentarios positivos, compartidos, ¿no? Y de forma orgánica, entonces ese es un muy buen indicador que nos permite que nosotros sigamos esa línea de contenidos que sabemos que va a funcionar, que sabemos que va a sumar a nuestra reputación, por ejemplo. Pero a veces sucede que quizás en algunos casos no se toma muy en cuenta o solamente se considera quizás, esta publicación tuvo 10 likes, está perfecto, entonces vamos bien. No solamente los likes o las reacciones son un solo indicador que te permite llegar a una definición mucho más macro, ¿no? Hay muchas acciones, por ejemplo, que te permiten ser mucho más asertivo, demostrarte un poco más humano como marca, ¿no?
Y, por ejemplo, si imaginemos sucede que recibimos un comentario negativo, ¿no? O una persona nos deja una reseña, ¿no? Que no es muy favorable para nosotros, sucede a veces, sucede en algunas ocasiones que algunas marcas lo borran o simplemente responden y muy cortantes. Entonces, ante ese tipo de situaciones, que es una situación que permite ser atendida puntualmente, necesitan siempre dar soluciones. Es mucho mejor brindar una solución o pedir perdón cuando te has equivocado, quizás como marca, a simplemente hacer caso omiso y que las personas y tu público note que no estás haciendo nada o que no te interesa. Entonces, también ese es algo muy importante, ¿no? Tener esa cercanía, esa conexión y tomar siempre atención a lo que tu público te va diciendo, ¿no? Sí. También creo que a veces no solamente se busca generar cierto tipo de atención de forma orgánica, sino también a veces sucede que no se optimiza a través de la gestión a través de bots, por ejemplo, ¿no? Para una acción mucho más rápida en el proceso de atención. Creo que a veces también, bueno, de eso demanda inversión. Hay cierto tipo de gestiones que son gratuitas, por ejemplo, pero sí a veces sucede que por temas de inversión no se incluye este tipo de aplicativos o de acciones para monitorizar o para dar una respuesta mucho más inmediata, por ejemplo, hacia sus usuarios, ¿no? Sucede que a veces le responden, por ejemplo, después de 1 o 2 días. Entonces, a veces nosotros como usuarios estamos atentos a que nos respondan de forma inmediata principalmente. Entonces, ese quizás también podría ser otro error que se pueda presentar en este proceso de crecer y construir una marca y una reputación principalmente. Relacionado a lo último que dijiste, pues sí, a veces como usuarios, sobre todo en esta época, ¿no? De la época de la inmediatez, como se le llama coloquialmente, siempre se espera, ¿no? Que todo sea rápido, pero también se espera que haya transparencia y respuestas en tiempo real, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría construir una reputación sólida en este entorno donde prima la inmediatez, la transparencia y la necesidad de una respuesta rápida? De hecho, construir una reputación sólida, como ya lo veníamos diciendo, era algo que se trabaja a largo tiempo, ¿no? Con inversión, con estrategia, con creatividad, ¿no? Entonces, creo que ante este tipo de acciones de inmediatez, definitivamente sí es importante automatizar y optimizar ciertos procesos al momento de la experiencia de usuario, ¿no? Entonces, el usuario está siempre expectante a cómo tú me vas a resolver este problema que tengo. Entonces, para eso, no es que yo como marca creo que puede ser así, entonces ya lo aplico de esa manera, no. Siempre se tiene que contar con percepciones, apreciaciones, contar con la participación de profesionales expertos en este tipo de gestión de comunicación principalmente, ¿no? Puede ser publicistas, comunicadores, marketeros, community manager, ¿no? Content manager, por ejemplo, que también va a permitir optimizar contenidos. Entonces, siempre sí es importante la participación de profesionales en comunicación que permitan delimitar cuál va a ser el camino que vamos a seguir para poder construir tu reputación. Tú como marca quieres construir y quieres llegar a muchas más personas a través de contenido de valor, pues vamos a seguir este camino, ¿no? En 3 meses vamos a lograr cierta cantidad de seguidores, interacción y demás. Y así poco a poco, a través de cómo nosotros vamos a identificar que podemos llegar de forma efectiva a los usuarios, vamos a ir construyendo ello, ¿no? Es importante también, muy importante, que las empresas interioricen eso, ¿no? Que la nueva forma de comunicarse ha cambiado, ¿no? Ahora somos más inmediatos, queremos respuestas más rápidas, incluso los contenidos que vamos viendo en redes sociales, por ejemplo, TikTok, son mucho más rápidos. Entonces, en 30 o en 20 segundos te cuentan una historia que te deja pensativo, que te impacta, y eso es algo a lo que ya nos hemos acostumbrado. Entonces, sí es importante saber que la nueva forma de comunicación requiere también de nuevas estrategias de comunicación, ¿no? Para que partiendo de ahí, juntos, tanto la marca, los usuarios que la siguen, que interactúan, se genere esta reputación digital, que es lo que se busca principalmente. Claro, entonces dentro de este proceso, bueno, yo creo que inevitablemente se va a atravesar ciertos problemas, ¿no? Eh, y acá también entra el término de crisis. Conocemos, pues,
en el caso de la empresa, ¿no? Las crisis financieras, crisis legales, pero ¿a qué se refiere el término de crisis digital como tal? Y bueno, en el caso de que una empresa atraviese precisamente este tipo de crisis, ¿cuáles serían las acciones más eh, importantes de tomar en el momento? No, definitivamente, como le digo a mis chicos, ¿no? No todo siempre va a ser color de rosa, chicos. Ustedes como comunicadores tienen que estar listos y preparados siempre para cualquier cosa que pueda suceder. Y eso es lo que se da en todo momento, ¿no? Entonces, una crisis digital principalmente viene a ser una situación que no estaba esperada por la empresa, por la marca. Algo que pueda, por ejemplo, amenazar nuestra reputación online, ¿no? Y que esta información, por ejemplo, pueda llegar de forma inmediata a muchas personas. Entonces, este tipo de situación como que pone un poco en tela de juicio, ¿no? Esta reputación que hemos ido construyendo es algo que se presenta, ya sea, por ejemplo, un testimonio de una persona que no ha sido muy bien atendida, ¿no? Alguna reseña negativa o alguna respuesta, por ejemplo, en una mala atención que ha tenido personal de cierta empresa hacia un usuario. Entonces, hay múltiples situaciones en donde se puede generar o se puede presentar una crisis, por ejemplo, respecto, por ejemplo, a la irresponsabilidad de una empresa que no ha sido consciente con el entorno ambiental, por ejemplo. Entonces, hay diversas situaciones que se puede dar este tipo de crisis y que definitivamente las empresas primero, siempre tienen que garantizar la situación de transparencia. Si tú como empresa te has equivocado, has cometido un error, acéptalo y gestiona acciones de mejora para dar una solución. ¿Por qué? Porque si este tipo de error ha llegado a afectar a familias, a personas o a un ecosistema, pues no es poca cosa. Entonces, no solamente es que todo se soluciona como un comunicado y ya está, no. Ahí sino también interviene qué tipo de acciones son concordantes con mis valores, con mi cultura como empresa, ¿no? Las personas, como ya le dije hace un momento, valoran mucho más cuando tú te mueves para resolver un problema que has generado a que cuando haces caso omiso. Entonces, este tipo de situaciones de crisis no solamente es algo que lo resuelve pues un equipo encargado de la comunicación, sino también que este equipo de comunicación trabaja en conjunto con todas las áreas de la empresa, por decirlo así, para que se pueda garantizar una correcta resolución de este error, unas disculpas si es que, por ejemplo, este ha sido una persona afectada, ¿no? Y que esto sirva como de antesala o como, por ejemplo, una situación que queda como ejemplo para que si en un futuro suceda nuevamente, ya sepamos cómo reaccionar, cómo abordarlo. Entonces, definitivamente se tiene que tomar primero en cuenta mucho la monitorización y la evaluación de cómo, por ejemplo, atender este tipo de situaciones, no estar muy atentos a cómo reacciona nuestro público objetivo, qué es lo que ha sucedido. No debemos ser reactivos en esta situación. Debemos conocer qué ha sucedido realmente y partiendo de ahí tomar acción, ¿ok? Porque si simplemente nos tomamos de forma deportiva a cualquier situación y lanzamos un comunicado sin verificar ninguna información, eso nos puede jugar en contra, ¿no? Puede hacer que incluso magnifique el problema. Entonces, siempre sí es mejor garantizar y contrastar la situación, lo que ha sucedido ante este tipo de eventos que se pueda presentar para responder también con inmediatez y garantizando la transparencia. ¿Ok? Si es que cometemos un error, como ya lo dije, lo asumimos, nos hacemos responsables y hacemos acciones que generen ciertos cambios en este tipo de consecuencias que se han dado por culpa de nuestro error, ¿no? Y sobre todo también debemos garantizar, como expertos en comunicación, por ejemplo, que la información que se vaya socializando siempre sí parta de un solo canal, ¿no? A veces está muy presente, por ejemplo, las fake news, ¿no? Algunos comentarios, algún tipo de videos que se generan con inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Entonces debemos estar también siempre muy atentos a ese tipo de situación o ese tipo de contenidos que quizás puedan, pues, echarle más leña al fuego ante este tipo de situación de crisis, ¿no? Entonces, debemos sí tener una acción de contingencia ante este tipo de situación
Y eso también quizás se resuelve a través de un manual de crisis que debe estar siempre a la mano ante cualquier tipo de situación que se pueda presentar. Ujú. Lo que mencionas, sobre todo con respecto a la responsabilidad ecológica de las empresas, me recordó a numerosos casos, ¿no? Como, bueno, Nestlé, Coca-Cola, y sobre todo a lo que pasó con Repsol, con el derrame de petróleo hace un par de años, que desencadenó una serie de protestas, pues, que duraron bastante tiempo, ¿no? Y creo que esto también fue por el actuar del mismo Repsol, ¿no? Que más allá de un comunicado, creo que no fue, si es que no estoy mal, ¿no? Sí, de hecho, bueno, partiendo de ese caso, sí fue una respuesta un tanto deportiva la que se tuvo en su momento, ¿no? Un comunicado, como te comenté, no resuelve que se haya generado esta contaminación, por ejemplo. No resuelve que muchas familias se hayan quedado sin trabajo, muchos pescadores artesanales. No resuelve que esa zona en el mar haya sido ya prácticamente afectada por muchísimos años. Entonces, justamente ahí, por ahí va mi sugerencia, ¿no? O sea, si nos hemos equivocado, hemos cometido un error grave y que ha afectado a muchos ecosistemas, a muchas personas, a muchas familias, un comunicado definitivamente no es una salida, ¿no? Puede ser un punto de partida, sí, pero eso tiene que ir acompañado de múltiples acciones. Acciones comunicacionales, acciones de responsabilidad social, acciones de capacitación hacia sus mismos colaboradores, públicos internos, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que haber un mayor despliegue en ese tipo de situaciones que respondan a resolver una crisis. Si bien es cierto, tener una presencia en digital demanda, como lo veníamos diciendo, ¿no? Inversión, trabajo continuo y demás, creo que aplicar principalmente la responsabilidad social trasciende eso, ¿no? Porque a las finales, si hemos generado un daño, lo mínimo que podemos hacer es buscar subsanarlo principalmente, ¿no? Entonces, creo que este tipo de situaciones o este tipo de casos son un claro ejemplo de cómo pues debemos nosotros abordar un camino idóneo para poder atender este tipo de situación de crisis digital y que esto también sume como consecuencia a nuestra reputación digital, ¿no? A mejorarla o a limpiarla, por decirlo así. Por supuesto, todo esto debería estar incluido en un protocolo, ¿no? O un tipo de manual de contingencia para asumir estas crisis. Correcto, un manual de crisis que siempre sí debemos tener presente todas las marcas, ¿no? Porque se pueden presentar múltiples casos y que, por ejemplo, cuando se encadene, no es que recién nos vamos a sentar a pensar qué podemos hacer, sino que ya debemos tener cierto tipo de situaciones que se podrían presentar, ciertos tipos de caminos que podrían desarrollarse o mostrarse para poder saber cómo poder iniciar o cómo poder atender ese tipo de situación, de crisis que se pueda presentar. Entonces, no es comenzar de cero tampoco, es ya tener cierto camino delimitado a través de un manual de crisis, un plan de crisis, ¿no? Y esto te va a ayudar mucho a optimizar tiempos, a ya tener respuestas mucho más inmediatas y cercanas ante ese problema y también tener un camino que sea concordante con los valores de la misma marca o empresa. Sí, muy importante el tema de la comunicación interna, ¿no? Eh, y en el caso de las instituciones o las empresas que tienen equipos pues muy grandes, ¿no? No es como una microempresa que a lo mejor es más manejable. ¿Cómo influye la comunicación interna en esta construcción de una imagen que se proyecte de una buena forma hacia afuera, hacia lo que ve el usuario? Todas las marcas tienen diversos públicos, stakeholders, ¿no? Públicos con quienes interactúan. Entre ellos tenemos a los públicos internos, públicos externos, ¿ok? Entonces, nuestros públicos internos son muy importantes también porque ellos son nuestros voceros de marca. Ellos son quienes nos representan, quienes hablan de su mismo centro de labores, por decirlo así. Entonces, la comunicación con ellos es siempre sí efectiva, es muy importante, porque ellos personifican parte de nuestra esencia como marca. Entonces, no solamente como marca debemos preocuparnos, o como empresa debemos preocuparnos en, ¿sabes qué? Tengo que llegar este mes a vender cierta cantidad de lotes de productos y ya está. O sea, quiero venta ya.
es parte de, claro que sí, porque toda empresa busca rentabilizar y eso está bien, es parte comercial. Pero también es importante garantizar que tus públicos internos estén bien informados, estén capacitados, se respete sus condiciones laborales, que sean óptimas, ¿no? Porque esto te va a permitir, ¿qué cosa? Múltiples beneficios, incrementar la productividad, que tus públicos internos se sientan cómodos trabajando ahí, que hablen maravillas de tu trabajo, de la empresa. Entonces, eso también suma mucho a tu reputación, porque al ser voceros, ellos mismos socializan un poco cómo se sienten, cómo es que la empresa se comunica con ellos, cómo es que se dirige hacia ellos, ¿no? Y cómo es que reconoce sus logros. Entonces, eso también suma mucho, el boca a boca, lo que se menciona en muchas ocasiones. Creo que la comunicación debe ser transversal hacia todos los públicos, claro, según el tipo de mensaje que quieras compartir, ¿no? Hay contenidos, hay mensajes que son principalmente para públicos internos, hay otros mensajes que sí pueden, pues, expresarse de forma externa para todo público, ¿no? Y que esto también suma muchísimo a que podamos garantizar que haya una comodidad por parte de tus talentos, por decirlo así. Y si, por ejemplo, como mencionaste el caso, ¿no? Si es una empresa grande, es que ahí tenemos que optimizar flujos de comunicación a través de canales que sean efectivos y que sean de constante uso de tus colaboradores, ¿no? Alguna intranet, algún WhatsApp corporativo, ¿no? Algún tipo de pantalla digital, o sea, murales digitales. Hay muchos canales que podemos emplear y que estos pueden sumar también a que nuestros públicos internos estén siempre informados, ¿no? De qué es lo que hacemos, de qué cosa nuevo se viene o qué logro hemos tenido, porque eso hace que ellos se sientan orgullosos y el sentido de orgullo también suma mucho al proceso de construcción de reputación, tanto la tradicional y digital. Entonces, por ejemplo, incluso, ¿no? Imaginemos que sea el caso donde una persona ya deja de pertenecer a una empresa, consigue un nuevo trabajo, ¿no? Y en estos portales donde se hacen las convocatorias, también las mismas personas pueden dejar reseñas, ¿no? Entonces, estas reseñas también a ti como marca te suman muchísimo, porque he podido también en algún momento ser testigo y revisar, ¿no? ¿Qué es lo que dicen sus ex colaboradores de tal empresa, ¿no? Y algunas son, pues, dicen maravillas, ¿no? Hay otras que sí son otros comentarios que son más críticos, por ejemplo. Entonces, eso también es resultado de la labor que tú haces como marca, como empresa, hacia tus colaboradores, tus públicos internos. Entonces, garantizar la buena comunicación, buenas acciones también de manejo de recurso humano es también importante para sumar a tu construcción de reputación. Es una suma de varios factores, ¿no? Todo proyecta hacia afuera al final de cuentas. Correcto. Algo que mencionaste, Edward, y que me pareció pues bastante interesante es el tema de las reseñas también. Yéndonos a un entorno un poquito más amplio, ¿no? Tal vez un marketplace, donde, bueno, las opiniones de los usuarios tienen bastante peso, ¿no? Siempre las reseñas aparecen ahí sí o sí. ¿Cómo podría una marca equilibrar la autenticidad con la necesidad de proteger su reputación frente a estos comentarios, pues que podrían ser tanto positivos como negativos en algunos casos? Sí, de hecho, las reseñas, los comentarios, las reacciones que tienen los públicos al momento de que nosotros como marca, como empresa, compartimos algún contenido, es una reacción natural. Definitivamente, si es que generamos valor para ellos, si es que empatizamos con ellos, pues va a ser bastante favorable esos comentarios que nos dejen, ¿no? Si sucede lo contrario, pues ya sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, el manejo de este tipo de contenidos también es muy importante porque las personas, los usuarios, buscan siempre autenticidad en las marcas. Si sabemos muy claramente que hay muchas marcas que me ofrecen lo mismo, pero no todas se comunican de la misma manera. Entonces, es por eso que hay veces algunas personas empatizan mucho más con algún tipo de marca que otras, ¿no? Hay algunos que son fanáticos de Pepsi, otros que son fanáticos de Coca-Cola, donde influyen muchas cosas, ¿no? Su experiencia como consumidor o la experiencia en la comunicación también, ¿no? Entonces, para un marketplace, por ejemplo, recepcionar reseñas, recepcionar ciertas estrellas en cuanto a la calidad de servicio que ha obtenido algún comentario,
eso va a sumar también mucho a su reputación, ¿no? Si en caso, por ejemplo, recepcionamos un comentario, una reseña que es negativa, ¿no? Lo peor que debemos hacer es prácticamente agarrar y borrarlo. Eso es lo último que deberíamos siquiera pensar en hacer, ¿no? Lo veníamos conversando. Se presenta un problema, se presenta una situación en donde un cliente no está de acuerdo o no está conforme con con su experiencia que ha tenido o un trato que ha recepcionado, que ha recibido, pues buscamos solucionarlo, ¿no? Entonces, eso va a significar mucho más para el cliente e incluso va a generar que no lo perdamos, que no perdamos esa confianza, ¿ok? Perder la confianza es algo que puede ser muy fácil, pero recuperarla, eso sí puede tomar mucho tiempo, puede ser muy trabajoso. Entonces, si es que el usuario ve y nota que realmente está siendo atendido, que realmente están considerando su comentario, ¿no? Que hay una cercanía al momento de que, por ejemplo, yo expuse y presenté cuál es el problema que esta empresa me ocasionó, pues realmente sí va a ser bien valorado. Algo que sucede muy habitual, por ejemplo, en LinkedIn, cuando alguna persona se queja de alguna empresa, alguna marca, e incluso los etiqueta, ¿no? De forma inmediata o a los pocos minutos, esa es la marca quien le responde, ¿no? Quizás de forma asertiva, que dice, escríbenos por interno para poder conocer un poco más de la situación, para poder ayudarte, ¿no? La asertividad también suma mucho en el proceso de construcción de reputación digital y que debemos también estar siempre atentos a ello, ¿no? Ahora, también hay comentarios y reseñas que no necesariamente todas son 100% auténticas, ¿no? A veces sabemos que existen malas praxis de algunas marcas que pues simplemente mandan lo que llaman usualmente en el término coloquial de los medios digitales, los trolls, ¿no? A Exacto, sí. través de perfiles falsos que te dejan una mala reseña, un mal comentario, únicamente solo para hacerte daño, para dañar tu reputación o simplemente por una competencia desleal. Entonces también debemos saber identificar ese tipo de comentarios y abordarlos de la mejor manera, ¿no? Entonces, siempre sí es por eso importante la monitorización constante ante ese tipo de información que recepcionemos. No solamente qué tan bien está yendo mi campaña, sino también qué es lo que está generando en mis públicos, ¿no? Entonces, es algo que es un trabajo estratégico y que definitivamente si es un negocio marketplace, va a sumar mucho lidiar con ello de forma adecuada. La comunicación con el usuario, sobre todo. Correcto. Porque pasa de que a veces, bueno, he visto, ¿no? De forma anecdótica, que si es que no borran la reseña negativa, contestan algo bastante cortante, como te escribimos DM o tal cual, solo DM, como para tratar Claro, de negociar a espaldas, ¿no? De lo que ven los demás. Así que pues correcto. por ese aspecto hay que tener bastante cuidado. Claro, algo Entonces, así como que cuando te dicen esa frase coloquial también que los trapitos se lavan en casa, te escribo al interno para ver cómo hacemos, ujú, ¿no? Pero tampoco es la idea porque esa reseña va a quedar y otra persona va a verla, entonces si ve que solamente tú le respondes de esa manera, va a decir, pues esta empresa realmente no toma en cuenta a sus públicos, a sus usuarios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo como público? Buscar una alternativa que resuelva esa necesidad que yo tengo. Entonces, también ahí justamente toca ser estratégicos, ¿no? Y, por ejemplo, no ser reactivos. A veces pasa que, no sé, pues que le gana la mano un poquito al community, ¿no? No sé, tantas cosas que pueden pasar. No, no digo que todos sean así, por supuesto. Y que pues le responde, ¿no? O sea, si tú me dejas una crítica, ya yo te respondo también, ¿no? Pero no es la voz, pues porque tú no estás respondiendo como persona, tú estás respondiendo por la marca. Entonces, eso también es algo que quizás te podría jugar en contra y que es mejor quizás pensarla un poquito antes de responder de forma reactiva, por ejemplo, ¿no? claro, o sea, teniendo en cuenta que la reputación digital es clave, por decirlo de alguna forma. Desde tu perspectiva, ¿tú crees que puede compensar precios un poco más elevados o quizás una menor inversión publicitaria frente, bueno, a la amplia competencia que puede haber en el mercado? Pues puedes quizás reformular la pregunta, no, no te copié. Claro, sí. Sí, una empresa que tiene una buena reputación digital, pero tiene precios a lo mejor un poquito más altos o no invierte tanto en publicidad como, por ejemplo, en relación a la competencia, ¿tú crees que esta reputación digital puede compensar los otros factores? ¿O es un Correcto. básicamente algo pues simultáneo que tiene que trabajarse?
No, la reputación es algo que siempre sí se va a tener que trabajar. Hay empresas que están muy bien posicionadas y que, pues, o sea, no es que necesitan hacer un gran despliegue para construir su reputación porque ya se lo han ganado. Pero el hecho de que lo hayas ganado no quiere decir que lo vas a tener siempre. Tienes que seguir trabajando porque sabemos que una acción o un video o un comentario o una reseña eh, puede poner como que en pie, ¿no? Se puede hacer que tiemble un poquito tu reputación digital, ¿no? Entonces, si bien es cierto, puede ser una empresa sumamente exitosa, puedes haber invertido mucho en tu reputación, si ya lo has ganado, no quiere decir que ya no vas a invertir, ¿no? O sea, siempre sí tienes que ser estratégico, ¿no? Ver qué nuevos caminos puedes seguir, qué nuevas formas de comunicar puedes tener, a qué nuevos públicos puedes llegar, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que siempre sí debe ser un ítem a considerar para toda marca de cualquier tamaño, toda empresa de cualquier tamaño, sumar a su inversión lo que viene a ser la reputación, para construir la reputación. Tener esta presencia en medios digitales es una gran responsabilidad, ¿no? Algo que también les digo a mis estudiantes, nosotros siempre sí dejamos, así como cuando vamos caminando por un lugar, lo mismo hacemos en redes sociales, vamos dejando huellas. La huella digital, que es algo que no solamente lo hacen las personas, sino también las marcas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado a modo de ejemplo, nada más ahorita, hace poco, cuando asumió el nuevo presidente? Sí. ¿No? ¿Qué hicieron las personas? Hicieron un escaneo total de quién es esta persona y qué es lo que ha hecho. Y En sacaron todos tweets de hace hace años, muchísimos básicamente. años. Correcto, sacaron tweets de hace muchísimos años, donde esta persona, el nuevo presidente, no pensaba que en algún momento lo iban a sacar porque, bueno, ya estaba, ¿no? Hace añísimos, es algo que yo tuiteé hace añísimos, habrá dicho, ¿no? Pero las personas, pues, en su curiosidad, ¿no? De conocer un poco más, lo sacaron a flote. Entonces, por eso justamente todo lo que hagamos en digital siempre queda registrado. Es por eso que si es que alguien desea construir marca digital, marca personal, debe ser muy también atento a ello, ¿no? Si tú no estás de acuerdo con algún tipo de postura, ¿no? Puedes expresar tu opinión, claro, pero que sea con sustento, en el marco del respeto, ¿no? Porque el hecho de que estemos detrás de una pantalla con un teclado no quiere decir que podemos tirar una piedra y luego desaparecernos, ¿no? Debemos también responsabilizarnos con cada acción que hacemos en entornos digitales y es por eso que debemos ser muy cuidadosos también con ello. Entonces, regresando a tu pregunta, yo sí considero que las marcas, empresas, por más que estén posicionadas, siempre sí tienen que invertir en seguir reforzando y potenciando su reputación digital, porque aquí trabajan directamente con entornos digitales, con comunidades digitales. Entonces, estas comunidades, como los que son públicos objetivos, que somos personas, estamos en constante evolución. Entonces, lo que nos gusta ahora no nos va a gustar el próximo año o en unos meses. Entonces también eso nos invita a que como marcas, como empresas, estemos siempre atentos a cómo es que se está dinamizando este mercado, ¿no? Para poder responder y resolver con contenido de valor estas necesidades que van presentando nuestros públicos. Ujú. Por supuesto, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, bueno, con este tema que es bastante amplio y bastantes matices, y viéndolo un poquito más allá, ¿no? ¿Tú cómo imaginas el futuro de la reputación digital en este escenario donde los algoritmos, la IA y también la desinformación influyen cada vez más en la percepción de las marcas que puede tener un usuario sobre una marca? Bueno, el futuro de la reputación digital yo la veo ya construyéndola de forma más automatizada, ¿no? O sea, los contenidos que estamos generando ahora gracias a la inteligencia artificial son demasiado desbordantes, ¿no? En todo aspecto, ¿no? En cuanto a contenido, en cuanto a imágenes, en cuanto a videos, por ejemplo. Entonces, es una gran oportunidad para las empresas, sí, pero también se presentan ciertos riesgos al respecto relacionados, por ejemplo, a contenido que es falso, ¿no? Las fake news, las imágenes, videos generados con inteligencia artificial. Hasta hace poco también hemos visto, ¿no? Incluso cuando fue pandemia, hasta ahora también que sacaban videos de periodistas que estaban hablando sobre algún tipo de medicamento o que tienes que hacer algo, y cuando ellos mismos no habían hecho ese tipo de contenido y salían a desmentir, el canal donde trabajaban o trabajan ellos lo salía a desmentir. Entonces, generar falsa información
Eso es algo que se va a presentar siempre. Entonces, como empresa, como marca, debemos estar siempre atentos y también es una responsabilidad que debemos asimilar los usuarios, ¿no? No siempre si vemos que ha sucedido algo o alguien dijo algo, ya lo tomamos como certero y pues lapidamos a tal marca y le generamos hate a tal marca, a tal empresa. No, debemos contrastar siempre, ¿no? Si vemos alguna información, revisamos algunas fuentes de confianza, ¿no? Algunas webs o blogs que recurran a noticias, etcétera, para contrastar esa información, ¿no? Si no contrastamos, no podemos tomar una sola fuente como real, ¿no? Entonces, sí es un riesgo, claro, pero también eso va a invitar a que las marcas y empresas estén siempre atentos a cómo poder responder ante este tipo de situación, ¿no? En donde se automatiza, se genera contenido diverso, masivo, y que en algunos casos puede que quizás no sea tan favorable ante algún tipo de situación que se presente con algún contenido que daña la reputación, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones o de flujo de atención también tendría que estar dentro de tu manual de crisis, ¿no? Entonces, eso es algo que también debemos tener en cuenta. Yo creo que la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías es una gran oportunidad para todos, en todo ámbito, para aprender, para trabajar, para hacer cosas nuevas, para automatizar procesos, pero también invita a que asimilemos grandes responsabilidades en cuanto a transparencia, en cuanto a ética, y que sobre todo las acciones que hagamos como marca, como empresa, sea cual sea tu tamaño, sean concordantes con lo que realmente tú tienes internamente, ¿no? Tus valores, tu ética, tu cultura, ¿no? Porque no es bueno vender humo, porque las personas son muy inteligentes y se dan siempre cuenta de lo que tú haces y ven lo que tú haces. Así no te compren, están igual atentos a lo que tú estás haciendo. Exacto. Entonces, si notan ellos que no eres transparente, que no eres una marca en la que se puede confiar, definitivamente pues ya ahí perdiste, ¿no? Ya es muy complicado que se puedan ganar tu confianza y que puedan acercarse a ti o formar parte de tu comunidad. Claro, al final de cuentas la confianza pues lo es todo, ¿no? Es lo que fideliza, lo que mantiene al cliente teniéndote en cuenta a ti por sobre otras opciones que Correcto, podrías tener. es Bueno, Edward, correcto. muchísimas gracias. Muy interesante toda esta exposición. Es un tema bastante amplio, ¿no? Que creo que tanto emprendedores pequeños como empresas grandes deberían tener en cuenta, conocer, porque bueno, al final de cuentas la reputación lo podría ser incluso todo para una empresa. Y a falta de esa podría perderlo todo incluso. Sí, de hecho, es un tema sumamente amplio, creo que igual nos hemos extendido un poco, pero sí es muy interesante de conversarlo, de compartirlo y sobre todo de invitar a las nuevas marcas, las nuevas empresas que van saliendo al mercado, que sabemos muy bien que es un entorno competitivo, que es un entorno en donde quizás a veces se puede jugar sucio porque hay marcas que no lo hacen de forma transparente, ¿no? Pero mientras tú mantengas tu esencia, así tal cual, análogamente a las personas, mientras tú seas una persona auténtica, las demás personas te van a valorar, van a confiar en ti, van a acercarse a ti. Lo mismo sucede con las marcas, con las empresas. Si tus usuarios ven que realmente, así seas chiquita, ¿no? Brindas un buen servicio, brindas una buena atención, te comunicas de forma asertiva a través de tus canales, entonces, poco a poco tú vas a notar que vas creciendo, no solamente en ventas. El crecimiento de una empresa no se ve solamente en ventas, se ve también es cómo tu público te considera y te valora, ¿no? Entonces, eso es algo de verdad que invito a que las marcas, a que quienes están también recién construyendo su marca personal, lo tomen muy en cuenta y que lo vayan aplicando con el pasar del tiempo. Por supuesto. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Edward. Ha sido un gran gusto tenerte aquí con nosotros en Super Inca. Esperamos contar tal vez contigo en futuras exposiciones, futuras entrevistas. Y bueno, eso por parte del equipo de Super Inca. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Liliana, por la invitación, por el contacto, a todo el equipo de Super Inca. Un gran abrazo para ustedes y mucho éxito. Y cuando gusten, yo presto para poder sumar, aunque sea con un granito de arena, en este proceso de compartir un poco más de esta información tan importante relacionada a la construcción de la reputación y todo lo que converge en la comunicación. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para ustedes. Muchas gracias de igual manera. Si te gustó esta entrevista, déjanos tus comentarios. Nos encantaría leerte. Los marketplaces avanzan y van tomando terreno. Tú puedes aprovechar sus ventajas y empezar desde ya.
Para eso, Superinca está listo para escucharte y ayudarte con el proceso. Tenemos una variedad de planes con los que puedes empezar desde ya. Para conocer más, te invitamos a darle un vistazo a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn y X, y a visitar nuestro sitio web www.superinca.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify para más contenido y para conocer más temas imprescindibles en el mundo de los negocios, el marketing y las ventas. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos muy pronto en un próximo episodio aquí en Superinca.